A todos, por lo menos a muchos como programadores, nos ha tocado enfrentarnos a determinados programas que son difíciles de entender o a veces uno lee el código y no termina entendiendo claramente qué es lo que está haciendo. Y muchas veces tenemos que corregir código que no sabemos efectivamente cómo es que funciona y al hacer el arreglo corremos serios riesgos si no entendemos lo que está haciendo el programa de introducir errores no deseados. Pero por otro lado, podemos empezar a preguntarnos, ¿por qué tenemos que hablar de código si digamos, el cliente lo que termina viendo es nuestra aplicación en cuanto a funcionalidad, usabilidad y demás, y no necesariamente el código es parte visible de esa aplicación? La idea es, bueno, tratar de conversar un poquito de la importancia de tener código entendible para todo lo que es el ciclo de desarrollo. Una de las cosas que quería contar es el concepto de deuda técnica. O sea, deuda técnica es una forma que encontraron algunos de explicar un problema que se nos da a todos en nuestro desarrollo. Es cuando hacemos un arreglo y no ponemos todo el énfasis necesario como para hacer las cosas correctamente. Supongamos, para poner un ejemplo, soy gerente de un proyecto, tengo una determinada base de conocimientos, bueno, grande, chica, no importa, y me piden una nueva funcionalidad. Esa funcionalidad yo la puedo implementar de varias maneras, ¿sí? Tengo la suerte de tener como dos grupos de trabajo y le puedo decir a uno, bueno, hagan el arreglo lo más rápido posible, y al otro grupo le digo, bueno, tómense el tiempo como para diseñar la solución que mejor les parezca. Estos dos grupos empiezan a trabajar y los números son inventados, ¿no? Es para tratar de demostrar el concepto. A uno hace un arreglo rápido, supongamos que es una funcionalidad que ya tengo en el sistema y lo que hace es copia determinados objetos, los salva con otro nombre y hace los arreglos como para poder salir rápido en producción y le lleva unas 10 horas. Sin embargo, el otro grupo se preocupa para hacer, por ejemplo, modifica la base de datos, modifica el modelo de datos como para poder representar esa nueva realidad y le lleva 40 horas. O sea, la relación entre el grupo que lo hizo rápido y el grupo que lo hizo lento fue de 4 a 1. ¿Sí? Puesto en la posición del gerente de proyecto o tanto del cliente, parecería claro que la opción debería ser, bueno, hagan el arreglo rápido, de tal forma que se gastan menos horas, llega la solución rápida al cliente, se consumen muchos menos recursos, ¿sí? Pero si hacemos un análisis ya un poquito más a largo plazo, vemos que las tareas de mantenimiento, al hacer este tipo de arreglos rápidos, pasan a consumir un poco más de horas, ¿sí? En el caso que yo puse ahí era, digamos, gasto 4 horas por mes para mantener perdón, la funcionalidad del arreglo rápido y la relación pasa a ser de 1 a los que hacen el arreglo más cuidadoso o con más prolijidad. O sea, lo que tenía una relación de 4 a 1 en el desarrollo pasa a ser al revés en el mantenimiento. Entonces esto nos obliga a hacer un análisis un poco más a largo plazo, ¿sí? Si hacemos un análisis a, digamos, un año, vemos que la suma de las horas que yo gasto tanto en la implementación como el mantenimiento, a partir del mes 11 en este caso, los números pueden variar porque digo, son inventados, pero para que quede más o menos claro el concepto, a partir del mes 11 me hubiese convenido más hacer el arreglo en forma más cuidadosa y no el arreglo más rápido. ¿Por qué traigo este concepto en una charla de código entendible? Es porque hacer código que sea más entendible es un trabajo que lleva un poco más da un poco más de trabajo llegar a tener ese código un poco más fácil de entender. ¿Y cuáles serían las características que considero principales de un código entendible? Bueno, el código debería ser lo más corto posible, ¿sí? Además de que sea corto, tratar de que, y eso sí que creo que es lo fundamental, que cada cosa haga una sola tarea y la haga bien.
O sea, eso aplica para tablas, atributos, procedimientos, variables, todo. Deberíamos, cada objeto dentro de la base de conocimiento tiene que tener un único objetivo, ¿sí? La segunda característica, que creo que es una de las que ayuda a tener código entendible, que es una cosa, digamos, obvia, pero bastante difícil de lograr, es que todos los objetos tengan nombres claros, que digamos, todo nombre dentro de la base de conocimiento debería ser lo suficientemente claro como para poder entenderlo lo más rápido posible. Esto es muy fácil decirlo, no tan fácil lograrlo. Y esto aplica para los objetos dentro de la base de conocimiento, pero además, por ejemplo, para todas las variables que usemos dentro de nuestros programas. Y ahí tenemos algunas carencias. Por ejemplo, cualquiera que haya trabajado con GeneXus sabe que renombrar una variable es un trabajo bastante engorroso. Digamos, si yo tengo una variable en una transacción, por ejemplo, y la quiero renombrar, tengo que renombrar la variable, y después tengo que ir al formulario si lo estoy usando, tengo que renombrarlo ahí, después tengo que renombrarlo en las reglas, después en el código. Es como que es una tarea que en principio es muy sencilla, pero la herramienta nos hace el trabajo un poco difícil. Creo que ahí hay un área de mejora también importante. Sin embargo, por ejemplo, las tablas y los atributos es algo bastante más fácil de renombrar. Uno lo renombra y la aplicación se genera. Digamos, puede demorar más o menos el build, pero el arreglo es automático. Lo mismo pasa con las rutinas. Yo he visto nombres de rutinas que cuando uno lo lee no entiende qué es lo que hace, ¿sí? En las rutinas tenemos podemos poner nombres de largos de variables, de rutinas, podemos ponerle blancos, o sea, no hay excusa como para no tener nombres claros en este caso. Y otra cosa importante que GeneXus tiene es que asociado a muchos objetos tenemos, o a casi todos, tenemos una descripción que ayuda a explicar lo que no quedó claro con el nombre del objeto. O sea que también conviene que eso se use. En cuanto a qué agrega tener nombres claros o nombres un poco más confusos dentro de lo que es un código GeneXus, y aquí quiero mostrar, digamos, un ejemplo muy sencillo, pero que ayuda a entender cómo el cerebro, por lo menos el mío, demora bastante en entender el formato de la sintaxis, por ejemplo, del primer llamado, que hago un call a un procedimiento que se llama p.fac con dos variables, una fecha y una moneda, y hace algo con un importe. Si, digamos, sabiendo que el importe, por ejemplo, es de un parámetro de salida, puedo llegar a escribirlo con una sintaxis en donde ya uso un formato UDP, digamos, pero mantengo el nombre de las variables. Eso es un poquitito más claro, ¿sí? Pero me exige igual saber que casi que tengo que entrar al procedimiento pep.fac para poder saber de qué estamos hablando. Y solamente renombrando el nombre de variables, perdón que me peino para la foto, y renombrando el nombre de variables y sacando cosas superfluas dentro de lo que es la llamada de sintaxis, por ejemplo, yo lo que hice fue renombré el p.fact a total diario facturado, la variable bImporte se llama importe diario facturado, la fecha se llama fecha de facturación y esto moneda. Por lo menos a mí me resulta obvio que el procedimiento de abajo lo que va a estar haciendo es devolviéndome el total facturado de una fecha dada para una moneda dada. Y sin embargo, si lo miro arriba, me exige varios ciclos más de mi cerebro para poder llegar a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, con un esfuerzo relativamente chico, ayudamos a todo el mundo a entender mejor ese código. Los que sacan estadísticas, lamentablemente dentro de la comunidad GeneXus no tenemos mucha gente que esté trabajando en el tema, pero dicen que un objeto o un fuente, en el caso de ellos, es leído 10 veces antes de ser modificado, ¿sí? O sea, 10 veces tengo que leerlo y entenderlo para realizarle una modificación. Es una proporción muy alta, entonces cualquier trabajo que nosotros hagamos para hacer ese código más entendible ayuda a la productividad de todo el grupo.
Otra de las características que tiene los objetos GNexus es que muchas de las cosas no se representan por código, sino que se declaran. Es una parte de la fortaleza de la herramienta que tenemos. Esa potencia en la declaración hace que nosotros tengamos que trabajar un poco distinto, y las recomendaciones que les sirven a los programadores, por ejemplo, los que programan con Java y .NET, no sean totalmente trasladables a los que trabajamos con GNexus. Una cosa, digamos, bastante sencilla que todo el mundo debería hacer es, digamos, cuando definimos atributos, los atributos tienen una consecuencia muy grande en todo lo que es nuestra base de conocimiento. Entonces, tomarse el trabajo de definir correctamente los atributos es algo que todos deberíamos hacer. Y cuando digo tomarse el trabajo, incluye, por ejemplo, ponerle un nombre que sea fácilmente entendible, tratar de no usar demasiadas abreviaciones. Los que trabajan en herramientas similares dicen que un nombre, para ser efectivo, debería tener entre 8 y 16 caracteres. O sea que ni nombres muy largos ni nombres muy cortos son buenos. Digamos, no hay una regla que sea estricta, pero es algo que está estudiado, que es más fácil de entender de esa forma. Después tenemos muchas propiedades, en el caso, por ejemplo, del description, el column title y el contextual title, que se pueden dejar todas por defecto. Y eso trae como consecuencia que le agregamos retrabajo a todo el mundo que luego utilice ese atributo. Por ejemplo, no sé, tomo el ejemplo de column title. Es el título de la columna que va a aparecer cada vez que ese atributo sea usado en una grilla. Cambiarlo cuando lo estoy definiendo, o sea, yo pienso, si el atributo es chiquito, voy a tratar de ponerle un column title que sea relativamente chico, cosa de que todo el mundo que use después ese atributo no va a tener que estar entrando o a la definición del pattern o a la grilla a mano y estar modificando digamos, el título de esa columna. Se ahorra muchísimo trabajo por un tema de cómo funciona GNexus. Son pequeños detalles que hacen a la prolijidad de todo nuestro código y nuestra base de conocimiento. Lo mismo pasa con el tema de los dominios. Debería ser obligatorio, o yo tendría que tener una forma obligatoria de que todos los atributos, eso es un deseo, no es que sea un deseo, que a mí me gustaría que poder tener una regla de que todo el mundo tenga que poner los atributos basados en un dominio, y pensando en la definición basada en un dominio desde un punto de vista sintáctico, semántico, perdón, no pensando en el tipo de datos que estoy guardando, en el tipo de datos de la base de datos solamente, sino tratar de agrupar en este caso serían todos los atributos que tienen un nombre de un archivo, ¿sí? De eso después me puede ayudar si tengo, por ejemplo, que migrar de plataforma de Windows a Linux, puedo saber en todos los lugares donde tengo un nombre de archivo, es muy probable que tenga alguna salida con el file system y me va a ayudar a revisar una cantidad de objetos. Hablando también de dominios, lo que hacen los dominios es restringen los valores posibles dentro de un universo de valores posibles. Si tengo un campo que es, no sé, char de 5, voy a poder poner cualquier combinación de caracteres de 0 a 5 dentro del mismo, pero si yo pongo, por ejemplo, una picture o una expresión regular que valide ese dominio, automáticamente voy a tener validaciones para todos los ingresos de datos que tenga en mi base de conocimiento. Y esto ahorra mucho trabajo y mejora mucho la calidad de los datos que estamos manejando. Y también los dominios tienen cada vez más importancia en lo que es el desarrollo con GNexus. O sea, por ejemplo, si desarrollamos para dispositivos móviles, ya sabemos que tenemos formas de visualización especializadas para determinados dominios o validaciones específicas para los dominios. Y sería deseable también que en el futuro nosotros podamos definir nuestros propios dominios semánticos, cosa de, digamos, si yo tengo un trabajo, no sé, en la aduana, puedo definir que determinado campo es una declaración aduanera que tiene determinado formato y puedo hacer con eso cosas relacionadas con ese dominio, que podrían llegar a ser visualizar, ver y demás.
Dentro de los dominios tenemos los dominios enumerados. Voy a ir rápido por esto porque me parece que es algo que todo el mundo domina, no es un concepto nuevo, pero lamentablemente veo que mucha gente no lo utiliza, ¿sí? Tenemos, dentro de la posibilidad de dominios, los dominios enumerados es la restricción máxima, o sea, yo le digo específicamente cuáles son los valores posibles que pueden llegar a tener un determinado campo, y son útiles para restringir esa lista de campos y también para no utilizar constantes dentro de nuestra aplicación, o sea, hacer referencia a dominios, digamos, hacer referencia a valores dentro de los dominios enumerados. Eso aclara muchísimo el código cuando lo estoy leyendo. En vez de ver, no sé, que asigno la función RGB 255.000, si le pongo un color punto rojo o color punto rojo clarito, me ayuda mucho a tener eso más claro. Y si en vez de usar color rojo, le pongo el color de warning, ¿sí? O sea, un significado más semántico a eso después, cuando yo migre la aplicación a una plataforma donde precise que los mensajes se muestren en color azul, voy modificando solamente el dominio enumerado, voy a poder adaptar mejor mi pantalla. A lo mejor el ejemplo del color no es el más adecuado porque justamente GeneXus ahora maneja los colores de otra forma, pero bueno, creo que la idea queda más o menos clara. Otro de los puntos fundamentales para poder entender un objeto GeneXus es saber cómo se comunica con el resto de la base de conocimiento. Y esto se hace a través de la regla PAM, ¿sí? La regla PAM está, digamos, en igualdad de condiciones con todas las demás reglas, pero creo que es una regla lo suficientemente importante como para que le prestemos atención. A mí me gusta que esté primera de todo, siempre para saber cómo se comunica ese objeto con los demás. Y vuelvo a tratar de mostrar un ejemplo. Tenemos ahí una regla de parámetros escrita sin parámetros de entrada-salida, donde dice original hacia arriba, y tenemos una variable, una fecha, que supuestamente es una fecha, una moneda y un importe, el mismo ejemplo que le mostraba anteriormente. Poniéndole in y out, ya queda mucho más claro cuál es el objetivo de ese programa. Digamos, yo ya sé que voy a recibir dos parámetros de entrada y la salida va a ser un importe. Y si aclaro un poquito también los nombres, queda todavía más claro. Yo leyendo esa línea puedo saber que ese objeto, sin tener que entrar a la lógica del objeto, puedo saber que lo que va a estar saliendo es un importe facturado. Si ustedes ven entre la primera y la última, ¿qué cambió? Y muy poco, ¿no? O sea, solamente le dije, bueno, qué era lo que iba de entrada, qué era lo que iba de salida y el nombre de las variables. Pero nuevamente, me ayuda a no tener que estar pensando demasiado en el código. Además, por ejemplo, solamente poner reglas in y out en parámetros agrega otra cantidad de variables, otra cantidad de ventajas adicionales, como por ejemplo, mejora la performance. Por ejemplo, si tenemos web service y no especificamos digamos, entrada y salida, los mensajes que viajan de ida y de vuelta son mucho más grandes que si fueran solamente, si le ponemos parámetros de entrada y salida. Y además, GeneXus agrega una cantidad de verificaciones. Por ejemplo, no me deja modificar parámetros que sean de entrada. Otro punto que creo que no hay mucho nivel de duda, digamos que es difícil entender cuando yo tengo una indentación muy profunda, o sea, nidos de if, por ejemplo, o nidos de force o de for each, ¿sí? Eso, si bien cuando lo estoy escribiendo parece bastante obvio, digamos, cuando estoy escribiendo código parece bastante fácil y es como natural escribirlo de esa forma, cuando tengo que modificar un programa que tiene una anidación profunda, se dificulta muchísimo saber dónde es que tengo que modificar bien para no introducir errores. Entonces, en nuestro caso tratamos de limitar la anidación a 4, ¿sí? No tener más de 4. En algunos lugares, en alguna otra metodología, 4 sería un sacrilegio, ¿no? Es demasiado para ellos. Pero, digamos, dentro de lo que es GeneXus creo que es algo
que con 4 se puede trabajar bien. Estos, digamos, creo que son adaptaciones o medidas que cada empresa debería definir cuál es la calidad de código o las métricas de código que quieren llegar a manejar, ¿no? Son medidas absolutas. El tema de bloques de código, o sea, cuando definimos bloques de código, porque digamos, el código que tiene un procedimiento hasta llegar a las primeras rutinas, o los eventos que tengo en transacciones, WordPanels y WebPanels, y entonces tratamos de que el bloque de código no sea mayor de X. O sea, tratamos de que el código sea lo suficientemente corto como para que sea fácilmente entendible. Lo mejor es que pueda llegar a entrar todo en una pantalla y yo de una visión pueda saber qué es lo que hace ese objeto. Digamos, nosotros no lo logramos, lamentablemente, pero bueno, es a lo que aspiramos a llegar en algún momento. Y la forma de lograrlo es, bueno, tengo que dividir ese código en códigos más chicos, tratar de sacar cosas a subrutinas o extraer procedimientos. En el tema de... Voy rapidito porque ya me hicieron señas que queda poco rato. Código comentado, ¿sí? Código comentado o comentarios en general. Los comentarios son un tema que es difícil de mantener. O sea, es difícil mantener el comentario y el código sincronizados, ¿sí? Es muy común que yo tenga un comentario, luego tengo código. Al principio está todo bien, pero luego, por ejemplo, muevo el código para un determinado lugar, el comentario quedó acá. Y ese comentario lo que hace es dificulta mucho más el entender el código real. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en escribir código que sea fácil de entender y no necesitar tanto los comentarios. Lo que es, digamos, en ese caso el comentario tiene sentido, pero digamos, cuando tengo un código que tiene determinada dificultad o tengo que explicar el por qué estoy haciendo algo, puede llegar a ser bueno. Lo que sí no tiene mucho sentido es tener código comentado. Código comentado a la altura que estamos, con historia de los objetos y con GeneXus Server para los que lo usen, no tiene sentido dejar código viejo comentado, porque eso lo que hace es empeora mucho la lectura. Por ejemplo, este está sacado del wiki, sí, del proyecto HekiWiki de Open Source. Si ustedes ven, las variables están bien escritas, los objetos tienen buenos nombres, pero por algún motivo quedó el if comentado y abajo tenemos el código sin ese if comentado. A mí, no sé bien por qué motivo, pero me dificulta muchísimo poder leer código cuando tengo ese tipo de comentarios entre el medio. Bueno, a ver, nombré algunas de las características y estas son una lista un poco más grande de cosas que son buenas cumplir para tener objetos simples o código simple. Entonces, son demasiadas. Yo no pretendo hablar de eso todo porque si no nos iríamos muy largo, pero son todas características que podríamos llegar a tener en cuenta cuando estamos trabajando con código simple. Creo que es algo en lo cual podríamos llegar a seguir trabajando y en particular estamos trabajando junto con el GUG, que explico que es Grupo de Usuarios de GeneXus, que en la charla anterior nos rezongaron porque no dijimos qué era. Estamos haciendo una herramienta que el nombre preliminar es Cabeco Review, pero Laura tiene unas cuantas ideas de nombres maravillosos para ponerle. Y es una herramienta que me permite a mí como programador exportar los objetos de una forma fácil de leer y pasársela a otra persona para que la revise. ¿Sí? Esa es la idea general. Y entonces la otra persona lo va a revisar, va a decir, bueno, si esto está bien o no, tengo que hacer determinadas modificaciones y luego voy a poder subir ese objeto a producción. Después hay otra herramienta que se llama KBDoctor, que lo que permite ayudar a identificar algunos objetos que tengan algunos problemas, algunos de los que estuvimos hablando y algunos otros también, de, por ejemplo, si tener código comentado, anidación, bloques largos y demás. Y hace algunos cambios en lo que es la sintaxis. Por ejemplo, permite cambiar de la sintaxis vieja de un call a objeto a un object.call o solamente object y demás.
Bueno, es algo que les puede llegar a ayudar. Después había otra herramienta, digo había porque creo que llegó hasta Evolution 2, no estaba disponible por lo menos en Evolution 3, que era muy buena, que permitía sacar un pedazo de código de un for each o de bueno, lo que sea, y con eso generaba un procedimiento y además sustituía la llamada, digamos, el pedazo de código lo sustituía por una llamada a un objeto, al nuevo objeto definido, digamos, o recién creado. Creo que sería bueno reflotar eso, no están las fuentes disponibles, pero sería bueno por lo menos reflotar eso, reflotar la idea y hacer una herramienta que lo haga o pedirle a quien lo hizo que lo compile para Evolution 3. Y también tenemos otra que se llama LSI Extensions, que permite hacer una cantidad de validaciones. Todas estas herramientas, no, todas no. Las tres últimas están en el Marketplace y esperamos que la de más arriba, cuando tenga nombre, la podamos poner ahí también en el Marketplace. Bueno, y enfrentado al problema que tenemos todos, ¿cómo podemos empezar a mejorar una base de conocimientos si ya la tenemos funcionando? Lamentablemente no le puedo responder esa pregunta. Lo que puedo hacer es decirle qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Bueno, empezamos a implementar un tema de revisión de código, código de nuevas funcionalidades deberían cumplir con determinadas reglas que pueden ser automatizadas o hechas chequeadas por un ser humano. Y la otra cosa es tratar de incentivar dentro del grupo de trabajo a que si alguien tiene que estar tocando código viejo, lo mejore, ¿sí? A incentivar, a tratar de trabajar en que se animen a tocar un código que, aunque no sea hecho por ellos, ¿sí? Que lo cambien y que no solo cambien lo funcional, sino que cambien lo estructural. Y si no puedo, pues detecto un determinado problema y no puedo resolverlo porque los plazos no me dan o cosas por el estilo, dejarlo anotado y tratar de después ir matando de esa lista en forma planificada. O sea, planificar el arreglo de la simplificación de objetos. Bueno, ya llegando a lo que es las conclusiones, escribir el código simple es una tarea importante, pero es una tarea compleja, no es una tarea fácil. Son pequeños pasitos que uno tiene que ir dando y pequeñas, no sé cómo decirlo, pequeñas tareas que hay que hacer para poder llegar a tener un código que sea entendible por todos. Que lo vea otra persona de mi grupo y que lo corrija es algo que ayuda bastante. Y también por lo que hablábamos al principio de deuda técnica, es algo que facilita la supervivencia de las aplicaciones. Yo creo que todos, o bueno, por lo menos a mí me ha tocado, los que somos más viejos de hace tiempo que estamos desarrollando, sentimos que cuando un proyecto empieza, a veces es fácil mantenerlo, es fácil hacer arreglos, es fácil agregarle funcionalidad, y a medida que va pasando el tiempo, eso se va complicando cada vez más. Es notorio, por ejemplo, que yo hago un cambio cuando ya pasaron varios años y introduzco errores en lugares que no pensaba y cosas así. Eso pasa porque la acumulación de arreglos rápidos hace que nos empecemos a sentir como en una piscina de dulce de leche, o sea que queremos llegar allá, pero es todo como que nos va trancando. Y creo que, si bien no es todo, estos pequeños arreglos podrían llegar a ayudarlos. Bueno, esto era todo lo que tenía para decir. Creo que tenemos 25 segundos para hacer preguntas, ¿no? Algo por el estilo. Si alguien quiere, si no, podemos llegar a conversar afuera. ¿Está clarísimo todo? Muchas gracias.